Saludos, ¿cómo están? Buenos días. Esto es Estadística Descriptiva, sesión 105. A mí es un placer estar con ustedes nuevamente. Ya asignamos ya la práctica 1.1, que consistía en hacer un control de lectura sobre la revista Actualidad Estadística, leyendo de la página 5 hasta la 19. El control de lectura aproximadamente 8 páginas, para luego ser subido a la plataforma. Ahora vamos a pasar a explicar algunos conceptos que son importantes para desarrollar la práctica 1.2. Entonces vamos a ver esta presentación. Aquí tenemos lo que es estadística y dice que es la ciencia, método, técnica o herramienta que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar esos datos para obtener conclusiones basadas en ellos. Eso es lo que hace la estadística. Recopila información, la organiza, la resume, la presenta, la analiza y la interpreta para la toma de decisiones eficaces. El origen de la palabra estadística o la etimología, el vocablo proviene del vocablo alemán Statistik, que significa estadística, que proviene de la palabra italiana statista, que significa estadista. Fue utilizada por primera vez por Gottfried Achenwald, 1719-1772, un profesor de Marburg y de Göttingen. Entonces aquí tenemos una pregunta de examen que dice que cuál es la diferencia entre estadística y estadísticas. Hay una diferencia entre esas dos palabras. Utilizaremos la palabra estadística con 4 significados, pero a mí me interesa esos dos de arriba del título. La estadística en singular, sin S, se refiere a la disciplina de estudio, a la ciencia. Es la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza, interpreta datos con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz. La ciencia se llama estadística y estadísticas en plural se refiere a las cifras que dan las instituciones que son oficiales del gobierno. Ejemplo, todos los días dan estadísticas del COVID-19, cuántas personas fallecieron, cuántas personas se infectaron, cuántas pruebas hicieron, cuántas personas se recuperaron, etc. Esas son estadísticas. Cuántas personas tienen el SIDA, cuántas personas estudian. Hay muchas estadísticas. Cada institución, cuántos presos hay. Cada institución pública ofrece estadísticas, que son cifras. Entonces, esa es la diferencia de uno y otro. Estadístico ya es otra cosa. Estadístico tiene 2 significados. Un estadístico es una persona que se dedica a la profesión, como yo. Y un estadístico también es un dato que se le calcula a una muestra. Aquí tenemos que la estadística, la ciencia, se divide en 2 grandes ramas. La estadística descriptiva, que es esta que vamos a abordar en este semestre, y la estadística inferencial, que es la estadística que vamos a dar el semestre que viene, Dios mediante. La estadística 2, como ustedes le llaman. Entonces, la estadística descriptiva
esa se limita solamente a recolectar, organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. O sea, la estadística descriptiva, los datos que encuentra, los resume, los organiza, los presenta y ya, no lo interpreta. La estadística inferencial es la parte de la estadística que abarca los métodos que se emplean para determinar una propiedad o característica de una población mediante el estudio de una muestra representativa de ella. O sea, la estadística inferencial no se queda solo en la descripción, sino que va más allá. Aplica unos cuantos estadísticos y parámetros para obtener más información. Un ejemplo, cuando usted le van a hacer, usted tiene un problema, ¿verdad? Una enfermedad, le van a hacer un análisis de sangre. A usted no le sacan toda su sangre para analizarla, sino que le sacan una pequeña muestra y con esa muestra se infiere que toda su sangre posee esas características que tiene esa muestra. Asimismo, en unas elecciones, si vamos a hacer una encuesta, no vamos a encuestar a todo el que va a votar. Se encuestan 1.200 personas y con esas 1.200 se infiere que los 7 millones de votantes van a votar por esa persona. Entonces, esa es la importancia de la estadística, la inferencia. Existen dos conceptos básicos, que es población y muestra. Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, todos, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Población, la población de este curso son aproximadamente 47 alumnos. Esa es la población. La población es el total de los datos que queremos analizar. Los 47 alumnos es mi población. Ahora, ¿qué es una muestra? Es una parte de la población que yo selecciono con fin de un estudio. Si de los 47 estudiantes yo selecciono 10 para hacerle un promedio de edad, calcular el promedio de las edades del curso, yo puedo seleccionar 10 personas. A esas 10 personas le promedio la edad e infiero que el curso entero promedia esa edad. Entonces dice que una muestra es una colección de algunos elementos de la población, algunos, no de todos. Quiere decir que la muestra siempre es más pequeña que la población porque es una colección de algún elemento. Una muestra debe ser representativa y debe contener las características relevantes de la población en la misma proporción y que está incluida en tal población. Eso para que sea correcta o correcto el resultado. Existen varios términos como parámetro y estadístico. Parámetro es cuando usted le hace un cálculo a un dato que es de la población. Si usted calcula la edad del curso entero, eso se llama parámetro, ese promedio que usted saca. Pero si usted hace un promedio de edad de una muestra de 10 estudiantes del curso, ese dato que usted extrae se llama estadístico o estadígrafo. Esa es la diferencia de uno y otro. Entonces aquí dice el concepto de variaciones. Dice que en un proceso siempre hay dos fuentes generales de variación. Hay una aleatoria y hay una asignable. La aleatoria es atribuible al azar, esa usted no la controla. Y la asignable es una variación que no es aleatoria, se elimina o se reduce cuando se investiga el problema y se encuentra la causa. Aquí está la parte más importante. Aquí inicia ya la práctica 1.2, que es con el tema de las variables y su clasificación. Es importante que usted conozca este tema. No sé si ya lo han leído. Existen dos tipos de variables. Dos tipos de variables. Una se llama variable cualitativa y otra se llama variable cuantitativa. Una quali y otra quanti.
La cualitativa se refiere a cualidad, atributo, cualidad, nombres. Apréndasela así. La cualitativa se refiere a nombres. La cuantitativa se refiere a números. Entonces, la variable cualitativa, un ejemplo de ella es religión. Si yo pregunto por la variable religión, ustedes me van a decir a mí que las religiones son, ¿cuáles son las religiones? ¿Quién me dice? Religiones que conocen. La Está cristiana evangélica, pentecostal, Adventista, protestante, adventista, católica, mormones, séptimo día, todas esas. Ok, Hindú. muy bien. Testigo de Entonces, Jehová. sí, la variable, cuando yo digo religión, es una variable religión, las respuestas que usted me va a dar de religión son nombres. Usted no me va a decir 3, 4, 8, 20, no. Usted me va a decir nombre. Pentecostal, católica, cristiana, mormón, evangélico, adventista, etc. Cuando la variable, la respuesta que usted me da es un nombre, es cualitativa. Se llama cualitativa. Si yo digo estado civil, ¿cómo es la respuesta? ¿Un número o un nombre? Un nombre. ¿Cuáles son los estados civiles que conocen? Casado, soltero, ahora unión libre, divorciado. Etcétera. Ok, muy bien. Entonces, la variable, esa variable que se llama estado civil también es cualitativa, porque la respuesta que me da es un nombre, no un número. Sexo, masculino, femenino, es cualitativa también, porque la respuesta que me da es un nombre. Color preferido, también. Nivel educativo, también. Y otras más. Las variables cualitativas, no, vamos a hablar de la cuantitativa primero. Las variables cuantitativas, que son las numéricas, son aquellas cuya respuesta es un número. Si yo le pregunto a usted, número de hijos es una variable cuantitativa porque la respuesta que usted me va a dar es un número. Número de hijos, usted me va a decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Otra variable cuantitativa es peso corporal. Si yo le pregunto cuánto usted pesa, usted me va a dar un número. Si yo le pregunto por la edad, la respuesta de edad es un número, cuantitativa también. ¿Cuánto usted mide de tamaño? También cuantitativa. Promedio de bateo de los jugadores de las Águilas, cuantitativa también. Número de bolas que usted mete en un hoyo de un campo de golf, también. Número de televisores que hay en su casa. Usted no me va a responder con un nombre, un número. También es cuantitativa. Entonces, usted tiene que aprender a distinguir cuando una variable es cualitativa y cuando una variable es cuantitativa. Ahora, las variables cualitativas, que son las que provienen de nombres, atributos cualitativas, se dividen en dos tipos, que son ordinales y nominales. Las ordinales es cuando la variable posee un orden, una escala o una etapa. Cuando tiene orden, escala o etapa, se llama ordinal, cualitativa ordinal. Ejemplo, si yo le digo nivel académico, el nivel académico tiene un orden. Sí. Tiene un orden, porque usted primero se hace bachiller, primero el nivel primario, ¿verdad? El inicial, después el nivel primario, después secundario, después universitario,
Entonces tiene un orden. Usted no puede desde el inicial caer en el universitario, ¿verdad que no? Entonces, cuando la variable tiene un orden, se llama cualitativa ordinal. Si yo me refiero a la calidad de un producto, bueno, malo, regular, también tiene un orden. Tiene un orden. Esas son variables que por su naturaleza son ordinales. Ahora, las variables nominales, cualitativas nominales, son aquellas que no tienen orden. Un ejemplo, yo le pregunto, ¿cuál carrera usted estudia? ¿O cuáles son las carreras que se imparten en la UAS? No hay un orden. Te puede decir mi ingeniería, primero, medicina, cualquiera usted me puede decir. Si yo pregunto por un área académica, tampoco hay orden. Si pregunto por el color preferido suyo, su color preferido, mira, el mío es el azul, el mío es el blanco, el verde, no hay orden. Esas son variables que no tienen orden, son nominales. Si yo digo religión, es una variable nominal también. Religión no tiene orden. ¿Cuáles son las religiones? Mira, adventista, esta. La variable estado civil, esa variable, hay libros que dicen que es nominal, hay otras que dicen que es ordinal. Si usted la pone nominal está bien y si la pone ordinal también, porque es tanto de una como de otra. Tiene cierto orden, porque la gente de soltero pasa una etapa que se llama casado, después pasa otra etapa que se llama divorciado, separado o viudo. Una gente no puede quedar viudo si no se casa, ¿verdad? Claro que no. Así es. Entonces lleva etapa. Yo la clasificaría como ordinal, estado civil. Pero hay gente que dice que es nominal. Otra variable, sexo, femenino y masculino, es nominal, porque el sexo puede ser masculino o femenino, o femenino o masculino, es lo mismo todo. Las otras variables, que son las numéricas o cuantitativas, se clasifican en discreta y continua. Cuando una variable es discreta, cuando no admite fracciones. Es discreta cuando no admite fracciones. Cuando la variable, la respuesta es un número entero. Ejemplo, si yo le pregunto número de hijos, usted no me va a decir, yo tengo 3 hijos y medio, ni 1 y medio, ni 2 y medio. Usted me dice, tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, números enteros. Entonces se llama cuantitativa discreta. Si yo le digo, número de televisores que hay en su casa, puede haber uno que sea pequeñito y cuenta como uno, como quiera. Usted no puede decir que tiene televisor y medio en su casa. Otro ejemplo, variables cuantitativas continuas son aquellas que admiten fracciones. Esas se pueden fraccionar. Ejemplo, la edad. ¿Cuántos años tú tienes? Mira, yo tengo 23 años y medio. Es válido tú decir que tienes 23 años y medio, o 23 años y un mes, o 23 años y 3 semanas. Su naturaleza es continua. La talla, ¿cuánto tú mides? Puede que tú midas un número exacto, pero la variable admite fracciones. Tú puedes decir, mira, yo mido 5 pies y 6 pulgadas. El tiempo que tú tienes en la universidad, tú no tienes un tiempo exacto. Tú puedes decir, mira, yo tengo tantos años y tantos meses. Esas son variables cuantitativas continuas. La temperatura, por igual. La temperatura, mira, la temperatura está a 17.5 grados. Ejemplo. Es válido. Entonces, esa es la clasificación de la variable. Aquí tenemos la fuente de los datos, que es otra pregunta que está en el examen. Dice, nos indica de dónde provienen los datos. Existen 3 fuentes de datos. Hay una fuente primaria, que es cuando usted extrae los datos directamente de la fuente. Si yo entrevisto a una persona, estoy extrayendo los datos directamente de esa persona.
si yo hago una encuesta, un censo, un panel, un grupo focal, esos son fuentes primarias. Fuente secundaria. La fuente secundaria es cuando usted va a una institución pública o privada a buscar información, que van y buscan un libro, un registro, una publicación, una investigación. Cuando usted va a internet a buscar información, eso es fuente secundaria. Si va a investigar sobre cuántos se han muerto de COVID y van y lo buscan en un registro en salud pública, eso es fuente secundaria. Y existe otra fuente que es el cuestionario, que el cuestionario es una fuente que todo el mundo conoce. Son preguntas abiertas, cerradas, y se confesiona en función de los objetivos de la investigación. Entonces, ya aquí lo que quedan son los pasos del método estadístico en la investigación científica. Esos son los pasos que están ahí. Esa otra pregunta del examen. Planteamiento del problema, recogida de la información, análisis descriptivo, inferencia estadística y diagnóstico. Esos son los pasos del método estadístico en la investigación científica. Y, por último, aquí habla de notación de sumatorio. Nosotros vamos a utilizar mucho esos símbolos de sumatoria. Sumatoria es una M así, de lado. Dice que si el 8 aparece 5 veces, 8 más 8 más 8 más 8 más 8, dice notación de sumatoria que es mejor multiplicar a n por la constante. La constante es el 8 y n son 5 veces que se repite el 8, 8 más 8 más 8 más 8 más 8, mejor decimos 8 por 5 y nos da 40 inmediatamente. Si tenemos varios números, sumatoria de una constante por una variable, es igual a la constante por la sumatoria de x. Si tenemos varios números y hay que multiplicar esos números por esa constante que es 10, tú dices 7 por 10 más 4 por 10 más 8 por 10 más 9 por 10 más 11 por 10 más. Dice la notación que es mejor que tú sumes todos los números, te da 39 y lo multiplica por 10 y te da el resultado 390. Y esta es sumatoria de la suma de la variable, que para sumar todas esas variables individuales, mejor sumamos las variables x, todas, la variable y, todas, y hacemos la suma de x más y nos da el resultado final. Esas son las notaciones de sumatoria. Faltan algunos otros contenidos del capítulo 1, pero esos otros contenidos ustedes lo van a ver en la unidad que yo le envié para que estudiaran. Entonces, voy a abrir el micrófono por si tienen alguna pregunta. Ok, están abiertos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Si hay algo que no entendió, puede preguntar. Buen día, maestro. Buen día. Y compañeros y compañeras. Como yo ingresé un poquito tarde, retrasado, me gustaría saber si usted pasó lista. Hasta No. ahora todo lo que ha dicho ha sido entendible. La lista yo la paso siempre al final. Estoy esperando que opinen algo o pregunten si tienen dudas para entonces proceder a pasar la lista. Buen día, maestro. Buen día. Yo ayer yo le quería preguntarle que si no hay grupos para hacer exposiciones. No. La metodología de esta asignatura es la siguiente. Las prácticas las hacemos entre todos. Aquí en clase vamos a ir haciendo las prácticas. Es la metodología que yo utilizo. La primera práctica es una práctica teórica, por eso la van a hacer ustedes, porque es un control de lectura para obligarlo a leer la historia de la estadística. Pero a partir de ahí, las prácticas siempre van a ser individuales, porque no creo en prácticas grupales, porque en los grupos, Diana viene y hace su práctica y se le enganchan 8 gente.
cuando yo estaba en la universidad, escuchaba al estudiante voceándole, fulanito, ponme en la práctica tuya. Entonces así la gente no aprende. Así la que aprende eres tú, la que hace la práctica. Entonces los demás se enganchan, lo que hacen es que dan su nombre y matrícula y ya. Y tienen la misma nota todos. Y muchas veces el estudiante que se mata haciendo la práctica tiene peor nota que el que no hizo nada. Entonces Así es. lo que yo utilizo, mi metodología, porque yo dije que mi objetivo en esta asignatura es que usted aprenda. Yo doy clases, soy una gente muy buena, muy sencilla, muy humana, pero el objetivo mío es que usted aprenda. Entonces, para que usted pueda aprender, tengo mi truquito, como dicen, tengo mi forma de dar mi clase. Entonces, si cada quien hace su práctica individual, usted viene y hace la suya, pero si el amigo se la toma prestada, va a tener que copiarla y al copiarla, algo aprende. No es lo mismo usted da su matrícula que usted fajase a copiar una práctica. Entonces, yo decía que la práctica no tienen que pagarle a nadie que le ayude a hacer su práctica. La práctica la hacemos en clase siempre aquí con el maestro. Es la forma que yo utilizo y al final me da resultado. Estas materias son difíciles, esta materia es bien fuerte, déjenme decirle, y la que sigue también, pero de la forma en que yo la doy es más o menos entendible. Ustedes ven esta clase que yo le acabo de dar. Esa clase